como Dios, un saludo en el Señor para todos los que me escuchan. Qué lindo poder compartir con nosotros. Mi nombre es Henry Gómez y soy misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano, en la cual llevo 11 años perteneciendo a esta maravillosa comunidad. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes porque he sido alcanzado por Dios. Quiero contar, hacer un pequeño recorrido de mi vida, porque he sido alcanzado por Dios, y ser alcanzado por Dios es un regalo de Dios. Por eso quiero que se dispongan. Vamos a entregar este momento al Señor, vamos a orar para que Él ilumine con la gracia del Espíritu Santo cada palabra que hay en mi corazón, cada instante de mi vida, que sea custodiado por Él. Los invito a todos para que oremos un instante y dispongamos nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por habernos regalado la gracia de estar hoy aquí reunidos. Por el hecho le pedimos al Padre del Cielo que dirija su mirada hacia este lugar, para que nuestras intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Aclamamos y pedimos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de su esposo San José, para que nos acompañe durante este recorrido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Bueno, y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar inicio entonces a hacer un recorrido. ¿Cómo fue que Dios me alcanzó? Hoy puedo decir lo siguiente. Hoy tengo una hermosa familia. Este año voy a cumplir 20 años de casado, con 3 hermosos hijos, y soy felizmente casado. A pesar de la situación que estamos viviendo hoy, a pesar de la tribulación económica, la salud pública que vive hoy a nivel mundial, la crisis que hoy vive mundial, hoy sentimos gozo en nuestro corazón. ¿Cómo explicar esto? Simplemente hay una razón: es vivir en la verdad, ¿sí? Es ser alcanzado por la verdad, es ser alcanzado por Dios. ¿Cómo sucede todo esto? Vamos a iniciar desde el principio. Al inicio, hace más o menos unos 40 años, cuando tenía aproximadamente 5 años, vivíamos en el campo. Tengo 5 hermanos más, somos 6 en total. Y logro recordar que en aquella época no teníamos energía. Escuchen esto. ¿Qué acontece de no tener energía? Pues no teníamos ningún aparato electrónico, ni televisión, incluso ni radio, ni celulares, nada, nada. Pero vivíamos tan felices, escúchenme, tan felices, porque compartíamos todos los instantes, todos los momentos, porque cuando llegaba la noche, una sola vela para toda la familia, todos alrededor de la vela compartíamos historias, jugábamos. O sea, era algo impresionante. No necesitábamos nada de estos medios que hoy se nos han vuelto necesarios. Que le diga a usted a un adolescente o a un joven o a un niño, fíjese, nos ha tocado estudiar hasta virtualmente, pero hoy los medios de comunicación, todas las redes sociales, son muy buenas, no son malas, son buenas, pero el mal uso de ellas lleva a destrozar la juventud y a destrozar las familias. Entonces, vuelvo al principio, logro recordar aquel momento, esa infancia en mucha pobreza, pero en mucha felicidad. Y en medio de esa pobreza, nuestra madre no dejó pasar por alto aquellos momentos especiales, como eran los cumpleaños. Y logro recordar que en los cumpleaños ella cogía una naranja
pelaba la naranja, partía media naranja y la decoraba con moritas de monte. Esa era la torta. Esa era la torta. Y nosotros estábamos felices de compartir esa torta. Y para ese día, pues, matábamos gallinita. Había sancocho de gallina. Y eso daba tanta felicidad, tanta felicidad. ¿Y por qué quiero comenzar desde aquí? Precisamente porque quiero mostrar la imagen de una familia muy católica que rezábamos el rosario todos los días a las 5:30 de la mañana para levantarnos y nos acostábamos a las 7 de la noche haciendo el rosario y vivíamos felices. Pero ¿qué sucede luego? Luego se sigue la vida, entramos a los colegios y vienen los amigos, viene la calle y a muy temprana edad, más o menos a eso de los 16 años podría decirlo, ¿sí? Desde los 16 años me empezó a gustar la calle y muy especialmente las discotecas. Escuchen, había experimentado una familia en medio de la felicidad, ¿sí? Todo era felicidad, todo era gozo, todo era alegría, en medio de la pobreza, todo era hermoso. Pero a medida que empezamos a crecer y a medida que nos empezamos a adaptar al mundo, empecé a esclavizarme en las discotecas. Y era tanta la esclavitud de las discotecas que yo decía, ¿cómo es posible que un viernes o que un sábado existan personas que se queden en las casas? Eso es imposible. Un viernes es de rumba, un sábado es de rumba. No puede ser. Yo no lo podía creer. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Es más, asistía el domingo, como era siempre y como nos lo habían enseñado nuestros padres, a la Eucaristía y luego salía a las discotecas a hacer todo lo que me permitieran hacer. Y pensaba que estaba en lo correcto. Y pensaba que estaba en lo correcto. Pero poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, yo estaba en discotecas viernes, sábado, domingo. ¿Qué sucede? Pues todas las noches no son iguales. Todas las noches no son de plena felicidad. Hay noches que son realmente tristes porque usted no encuentra ni con quién bailar, ni con quién estar, y ya esa necesidad del cuerpo. El cuerpo necesitaba estar en alguna discoteca rumbeando con alguien, pero a veces había esas noches que le llamamos esas noches malas, pues. Y resulta que en esas noches, por ejemplo, cuando uno llegaba e invitaba a una chica, hey, mi amor, bailamos, y ella le decía, ay, no, estoy muy cansada. Pero uno luego se sentaba y miraba que salía otro galán, la invitaba a salir y salía feliz. Entonces uno empezaba como a sentir un vacío en el corazón. Era un vacío increíble. Y entonces empecé poco a poco a experimentar. Yo me tapaba los oídos y miraba a la gente cómo bailaba, cómo brincaba, cómo saltaba. Y yo en la silla, en la mesa, me tapaba los oídos y miraba a la gente y me hacía una pregunta. Si estamos en un lugar de felicidad, ¿por qué hay tanta tristeza en mi corazón? Y entonces, en mi interior, escúcheme esto tan lindo, en mi interior y en mis lágrimas, porque salían lágrimas de mi corazón, porque la tristeza de mi corazón era grande, yo le decía, Señor, por favor, no me dejes solo, regálame una compañera. Se lo decía el Señor en una discoteca, le pedía al Señor que me ayudara, porque al encontrarme en ese vacío de mi corazón, en ese silencio, en ese sinsabor, donde pensaba que estaba la felicidad, donde estaba la alegría, no sentía más que vacío. Y escuchen esto, Dios lo escucha a uno, Dios lo escucha, porque cuando oramos en el templo de nuestro corazón, o sea, cuando hacemos una oración que sale del corazón, Dios lo escucha inmediatamente. Y es entonces donde empiezan a surgir muchas cosas, donde empezamos ese tiempo de elaborar, es donde yo me desplazo al departamento del Huila, a la ciudad de Neiva particularmente, a la edad más o menos de 20 años, y es así donde comienza una etapa también
donde Dios empieza a transformarme. Quiero decir, el proceso de conversión muchas veces y en la mayoría de los casos es un proceso progresivo, es un proceso poco a poco. Sí, habrán conversiones instantáneas como la de San Pablo, pero la mayoría de las conversiones son progresivas. Dios le va dando poco a poco. O eso en el caso particular ha sido conmigo. Bueno, llegué a la ciudadanía, pensaba seguir haciendo lo mismo, rumbeando, la felicidad. Con mis amigos no hablábamos nada más que de marca de carros, marca de ropa. Era lo único que mencionábamos. Un mundo vacío y efímero. Hasta que de repente, escúcheme, aquella oración que había hecho en una discoteca fue escuchada por Dios. Y se me presenta el poder empezar a conocer a aquella mujer a la que hoy es ya mi esposa y que vamos a cumplir 20 años de casada. Y sí, es aquí donde da mi primer paso a la conversión. Es al conocer esta mujer, donde empieza a quitar los cascarones, las vendas de mis ojos, aquellas que estaban cegadas por el mundo, que pensaba que solo el mundo traía la felicidad, que eran las discotecas, que eran las marcas, que era la ropa, que era estar bien, que era aparentar. No, cuando empecé a conocer a esta mujer, empezaron a caer estos cascarones, esa falsedad con la que yo vivía, y empecé a quedar al descubierto delante de Dios. Pero hay una cosa curiosa, como se los dije al principio, venimos de una familia católica, de rosario en la mañana y rosario en la tarde y Eucaristía todos los domingos. Pero resulta que cuando me encuentro con esta persona que Dios pone en mi camino, que quita los cascarones de mi vida y empieza a deslumbrar mi corazón, cosas internas que habían en mi corazón y yo no las entendía, que podía experimentar, me encuentro con una mujer que su mamá es testiga de Jehová y que ella, aunque no pertenecía, digamos, también a la misma congregación, ella estaba muy apartada de todo esto, incluso de la Iglesia Católica, incluso ni siquiera había hecho la primera comunión y poco le importaba. Pero cuando empieza el Señor a través de esta mujer a deslumbrar mi alma, a despertar el amor, empiezo a descubrir lo que me habían enseñado, la base que me habían enseñado en mi familia, y es ese cristianismo y ese catolicismo tan hermoso. Y es donde, al encontrar a esa mujer que no le importaba nada de esto, yo me enamoro y digo, no, es cuando más lo necesito. Y empiezo, escúcheme, a partir de estar conociendo a esta mujer, asistir todas las mañanas a una iglesia. Y le pedí al Señor que me iluminara, porque ¿cómo le iba a contar a mi mamá, que era tan católica, que me estaba enamorando de alguien que no le gustaba nada del catolicismo? Pero Dios es muy sabio, Dios es muy sabio. Y la verdad siempre nos hará libre. Fue un momento en la finca de un tío, donde me senté con mi mamá en un pequeño rincón de aquella finca, y le empecé a contar con un corazón enamorado, con un corazón ya recuperando a Dios, un corazón que le hablaba con la verdad. Y yo le decía a mi mamá, vea, mire, lo más importante es lo que llevamos en el corazón. Eso es lo más importante. Y primero como que el Espíritu Santo me dio esa luz para hablarle a mi mamá. Y luego se le dije, mamá, mire, me estoy enamorando de X y esta persona. Y yo no sé, fíjese en lo que hace el verdadero amor o cuando uno habla con la verdad. Mi mamá tuvo la sabiduría para entenderlo. Escuchen esto. Mi mamá tuvo la sabiduría para entenderlo y no tuvo ningún problema. Entonces, aquí viene una etapa muy linda, una etapa donde yo me aferré más a mis creencias, ¿con el fin de qué? Hombre, de tener una base fuerte. ¿Por qué? Porque yo sentía un verdadero amor. Y cuando sentía ese verdadero amor, créanme que ya estaba postulándome, ya la miraba a futuro como mi esposa. ¿Sí? Esa es la realidad. Desde que se me empezaron a quitar esos cascarones, a mirar la falsedad del mundo, ya la perfilaba a ella como la mujer de mi vida. Pero quiere que les diga algo.
mi esposa no creía en el matrimonio. No. Ella me afirmaba que nunca se casaría. Claro que esto a mí me preocupó, porque cuando ella me decía, cada vez que me decía que no le importaba el matrimonio, que no había hecho la primera comunión, eso eran como si me apuñalaran. Es como si sacaran mi fe de adentro y yo con más fuerza oraba al Señor. Con muchísima mayor fuerza oraba al Señor. Y en ese mismo abandono al Señor, y en esa confianza al Señor, el Señor poco a poco, oiga, escuchen esto, poco a poco fue ablandando nuestros corazones, también el de mi esposa. Poco a poco, todo aquello por la cual mi esposa había perdido, digamos, la fe en el matrimonio por todos los acontecimientos que ella había tocado presenciar, había perdido la fe al matrimonio, pero cuando realmente empezamos a experimentar lo que fue el verdadero amor, un verdadero noviazgo, con un verdadero amor, para ella también empieza como a quitarse en esas vendas, como a sanar esas heridas que tenía del pasado. Y empezamos a fijarnos los dos en una misma meta. Ya empezamos a pensar igual, porque a mí me preocupaba cómo íbamos a hacer para educar a nuestros hijos. Ella creía en una cosa y yo creía en otra. ¿Cómo íbamos a educar a nuestros hijos? A mí me preocupaba y yo se lo decía. Pero aquí hay algo muy lindo y que está en la palabra de Dios. Esta mujer en su corazón sí tenía temor de Dios. Escuchen, tenía temor de Dios. Y al tener temor de Dios y al conocer un poquito de la palabra de Dios, ella sabía que el hombre, que el esposo es cabeza del hogar. Ella que me empezó a decir, tranquilo, se educarán conforme a lo que usted diga. Así me lo repetía. Entonces empecé a sentir tranquilidad en mi corazón, empecé a sentir confianza y empecé a mirar en esta mujer lo que dice Génesis 2:18. Mujeres, sométase. El hombre es cabeza del hogar. Esta mujer fue dócil a la cabeza del hogar, a lo que él quería. Esta mujer se fue haciendo dócil porque el amor que nos transmitíamos, créanme, lo podía sentir en mi corazón, era el amor de Dios. Cuando se logra experimentar en un noviazgo o en cualquier momento el amor de Dios, cuando se vive una experiencia de Dios, uno es como si no caminara, sino que levitara. Así me sentía yo. Yo me sentía que no caminaba, sino que levitaba. Porque se me estaban quitando los cascarones de una vida falsa y estaba encontrando la verdad. Y en esta mujer encontraba la verdad. Encontraba el verdadero amor. Ella se sometió y empezó a aceptar y empezó a conocer y empezó a ver en el verdadero amor, aquel que tal vez no había experimentado en su familia, aquel que se había desfigurado en su corazón, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios y por la gracia de ese amor que nació en esa oración que había hecho en una discoteca y que de corazón, del templo de nuestro corazón, le había pedido a Dios, Señor, no me dejes solo, regálame una compañera para toda la vida. Yo ya entendía que el Señor me estaba escuchando. Sí, me estaba escuchando y me estaba regalando esta hermosa mujer. Duramos casi 2 años de noviazgo y luego nos casamos, un 5 de agosto, Día de la Virgen de las Nieves. Este día es muy especial y no lo escogimos, la verdad, en ese momento todavía era un primer paso a mi conversión. Escúchenme porque, como les dije al principio, la conversión en la mayoría de los casos son progresivos. En el caso mío fue así y este fue el primer paso de mi conversión. Que el Señor, en pocas palabras, me sacó del mundo, me mostró que vivía una vida falsa, que vivía una vida vacía, sí, a través del amor de esta mujer. Entonces, empezamos a vivir estos momentos bien lindos,
Nos casamos el 5 de agosto, Día de la Virgen de las Nieves. Esta es donde se celebra Santa María la Mayor. Es el primer templo que fue dedicado a la Santísima Virgen María, y gracias a unos esposos que tuvieron una revelación y que el Señor le mostró, se dio, digamos, la oportunidad de construir este templo. Entonces tenemos, digamos, que la Virgen María nos tenía planeado este día, sin nosotros haberlo buscado. Y también la Virgen María me envió a esta mujer porque ella cumple años el 24 de mayo, día de la fiesta de María Auxiliadora, ¿sí? La Virgen ya me estaba rodeando por todas partes. Tal vez cuando hice esa oración, ya la Virgen María escuchó como madre aquella oración y acudió a llevársela al Padre. Mire, este tiene un corazón que realmente lo pide con el alma. Y empieza, bueno, ya llegamos al matrimonio. Este es el primer paso de mi conversión. Llegamos al matrimonio. Otra cosa. Como mi esposa tenía tantas heridas, luego, cuando nos íbamos a casar, pues ella estaba acostumbrada a trabajar, a tener su dinero. Entonces me advertía y me decía que cuando nos casáramos, ella iba a seguir trabajando y que ella no iba a cuidar a los niños. Obviamente, no compartía, pero tampoco le dije nada. Simplemente todo lo dejaba en las manos de Dios. Todo lo dejaba en las manos de Dios. Y yo entendía, aquí es donde el Espíritu Santo y Dios regala la sabiduría para entender cuando una persona hace ciertos reclamos, es porque hay algo en la historia de su vida que viene marcado. Y por ejemplo, yo entendía que en la historia de mi vida, de mi esposa, estaba marcado por una vida de padres separados, con muchos problemas familiares, y esto la llevaba a tener heridas para pensar de esta manera. Yo entendía eso, pero yo sabía que el mismo amor, y que cuando tuviéramos la oportunidad de tener un hijo en nuestros brazos, las cosas iban a ser diferentes, y así se lo pedía al Señor, no lo dudaba, pero yo no le dije nada. No tuvimos problema por eso. Yo le dije, amor, tranquila, no hay ningún problema. Listo, a los 2 años llegó nuestro primer hijo. Ay, Dios. Primer hijo. ¡Qué locura! Yo creo que si algunos de los que me están escuchando son papás y han tenido ya la oportunidad de experimentar, de tener en sus brazos a un hijo, saben de lo que les estoy hablando. Cuando mi esposa, cuando yo tuve en mis brazos a ese primer hijo, quedamos extasiados de amor, extasiados de amor. Era una locura de amor. Podíamos comprender lo que era el amor de Dios. Si uno, humanamente tan pecador, podía experimentar ese amor hacia una pequeña criatura, ¿cuánto más Dios, que es santo, hacia nosotros que somos sus hijos? Pues aquella mujer, al empezar a contemplar esa criatura, al estar con él, aquella promesa, escúcheme, en esa promesa de irse a trabajar, se desfiguró y desapareció. Ella se quedó a cuidar a sus hijos, como una leona, cuidándolos, porque sabía que era uno de los mayores regalos que uno le puede dar a los hijos, acompañarlos y estar con ellos. Era uno de los mejores regalos. Ya habíamos compartido 2 años en el matrimonio, ya nos habíamos empezado a conocer con mayor profundidad, ya ella entendía, ya había empezado a sanar sus heridas y entendía que este esposo que Dios le había regalado no eran como los demás, ¿sí? Esa es la realidad, no eran como los demás. ¿Cuál era el temor de ella, por ejemplo? A que en el momento de tener que pedirle dinero para sus cosas personales, uno como hombre le diga, bueno, ¿y para qué me pide plata? Sí, o sea, sentirse como humillada. Ella tenía miedo a eso y era normal, porque muchas mujeres hoy tienen miedo a eso. Y tal vez por eso lo hacen. Tal vez esas mujeres quisieran compartir con sus hijos, pero se sienten subyugadas porque sometidas a aquel esposo que simplemente todo le hace cuentas, a todo le hacen cuentas. No, cuando nos casamos somos una sola persona y todo es en común acuerdo. Todos trabajamos
para salir juntos adelante. Y ya teníamos ese mismo pensamiento. El pensamiento de que esta mamá y cuidaba de los hijos. Bueno, y luego llegó el otro hijo, y luego llegó nuestra niña. Tenemos 3 hijos. ¡Qué momentos tan lindos! Cada paso es un momento de conversión. Pero bueno, avancemos. Un segundo momento en este progreso de conversión. Hace aproximadamente 14 años, mi madre falleció. Y todo este proceso fue un momento, otro escalón de mi conversión. Otro escalón. Mi mamá tuvo aproximadamente más de 13 años cáncer y el último año fue un año muy doloroso, sufrió mucho. Créanme que mi mamá cometió una locura, bueno, pues, lo podemos decir porque nosotros humanamente logramos ver lo que pasaba, pero seguramente fue un regalo para ella. Ella le pidió a Dios algo y le dijo que no quería ir a pagar purgatorio, que el purgatorio lo quería pagar aquí en la tierra. ¿Qué le pidió a Dios? ¿Qué le ha pedido a Dios? Ya se podrán imaginar ustedes. 6 meses antes de morir, mi mamá ya lloraba pidiéndole a Dios que se acordara de ella, que ya no soportaba más. ¿Y quiere que les diga? Es allí donde comenzó el verdadero martirio. Unos dolores impresionantes, unos dolores tal que ya la morfina no le hacía ningún efecto. Todo su estomaguita estaba totalmente lleno de pura morfina y parecía un colador, de veras, parecía un colador. Entonces, logro recordar, por eso le digo, ese es otro paso a mi conversión, porque el verla sufrir nos cuestionaba y empezábamos a implorarle a Dios que tuviera misericordia de mi mamá, que tuviera misericordia de nosotros. Para describirle un poquito el dolor, nosotros somos 6 hijos y la última semana estábamos los 6 hijos con ella. Escúcheme, los 6 hijos con ella. Y teníamos que amanecer dos con ella. Y para poderla limpiar la levantábamos y con medio tocarla gemía. ¡Ay! Gemía de dolor. Le limpiábamos la camita otras 2 horas. En oración el Señor nos pedía, o en un momento de oración profundo, el Señor nos dijo que mi mamá ya estaba sana. Cuando hablaba el Señor de una sanación era espiritual, que ya estaba preparada, que ya estaba sana para irse a gozar a la eternidad. Entonces a nosotros como hijos nos tocó decirle: mamá, estamos muy bien, tranquila, mire, váyase a gozar, porque créanme, es un momento duro. El desprenderse de aquí a la tierra es duro, porque nosotros somos de una u otra forma apegados, tenemos apegos afectivos a nuestras familias, a nuestros hijos, y no queremos dejarlos. Y a veces eso cuesta. Pero Dios nos regaló un momento muy lindo. Vivimos momentos muy lindos mientras que mi mamá, escúcheme en esto, mientras que mi mamá sufría, nos reunía toda la familia, y si ella observaba que alguno de la familia estaba en división, escúcheme, tenía alguna enemistad, ella misma los cogía de la manito: venga para acá, una manita, y les decía: por favor, pídase en perdón. Escúcheme, pídase en perdón. Muchas veces lo hizo y le suplicaba, porque no podía morir. Ella le costaba era morir y ver que personas se estaban lastimando, que habían personas que odiaran. No. Entonces mi mamá hasta el último instante siempre convocó a la paz, a la reconciliación, siempre. Fue muy lindo porque lo logró incluso después de muerta también. Resulta que fue algo muy lindo porque el día que ella murió fue un martes. Y ella desde muy niño nos enseñó la devoción al escapulario carmelita.
y todos llevábamos el escapulario carmelita. Él tenía una fe impresionante, ella en su fe decía que eso era como el pasaje para el cielo, sí, pero uno, como un católico uno la llevaba simplemente porque la mamá le decía, llévenlo. Pero resulta que como mi mamá tenía tantos dolores, pues ella no lo tenía. Pero ese martes, creo que fue tal vez, no sé, alguien, una mujer nos visitó, tal vez una ministra de comunión puede ser, y nos dijo, ¿y qué pasa con el escapulario carmelita? Recuerden que la Virgen del Carmen es la patrona de las almas. Y efectivamente no lo habíamos percatado, y esa misma tarde asistimos a una Eucaristía, compramos el escapulario, lo hicimos bendecir, llegamos a las 6:30 de la casa a nuestra casa, le pusimos la medalla, escúchenme, y a la media hora mi mamá falleció. El Padre se la llevó a gozar eternamente al cielo. ¿Creen ustedes que esto no me dio un escalón más para mi conversión? Y una conversión muy seria, porque fue en el templo de Marinilla, a reventar, donde yo me levanté sin palabras escritas, solo lo que saliera de mi corazón, y en aquel templo hice una apología de mi madre diciendo, aquí mi mamá recibió todos los sacramentos, y efectivamente, desde allí recibió el bautismo, la confirmación, la confesión muchas veces, el matrimonio, pero que hoy estaba recibiendo el regalo más grande por haber sido fiel, y que era una muestra de enseñanza porque ella nos había enseñado, y efectivamente lo hizo. Nuestra mamá nos enseñó que a nadie se le dice no. Mi mamá se ganaba inclusive ciertos problemitas, porque cualquier persona que le pidiera a ella, sea un drogadito, el que fuera, ella jamás se negaba, jamás. Siempre tenía un sí para todos. Y esa es una de las herencias que nos ha dejado. Dura, pero yo sé que desde el cielo nuestra Madre nos acompaña. Yo la siento hoy, escúcheme. La muerte no es una desgracia, la muerte es un regalo de Dios. Este peldaño hacia mi conversión, descubrí que la muerte era un regalo de Dios. Sí. Un regalo donde nos encontramos con el amado. Un regalo que cuando usted realmente entiende esto, se van a decir, usted está loco. Yo seguía viviendo en Neiva y antes mi mamá la sentía más lejos porque ella estaba en Medellín y yo en Neiva, lejos. Pero desde que mi mamá murió, nosotros la sentimos al lado nuestro. Yo siempre la siento conmigo, siempre. Fue algo muy lindo porque en aquel momento, pues tan difícil para el ser humano perder un ser querido, pero al mismo tiempo, el valor que Dios nos regaló por medio de la Virgen María en ese momento, fue un momento increíble. Pues nosotros no derramamos una lágrima, cuando estuvimos en el cementerio no derramamos una lágrima. Muchos se atrevieron a opinar, a decir que nosotros no queríamos a nuestra madre, porque no llorábamos allí en el cementerio. Pero era que ya habíamos entendido el milagro del amor, el milagro de la muerte, el milagro de encontrarse con Dios. Eso era una gracia, todo es una gracia de Dios por medio de la Virgen María que nos acompañó en ese instante de la historia. Entonces, en aquel momento, cuando ya estábamos, yo me comprometí ante Dios, me comprometí ante mi madre, a que no podíamos quedarnos quietos, a que no podíamos seguir viviendo y siguiendo las mismas personas, que las enseñanzas y la muerte de mi mamá tenían que ayudarnos a todos a transformarnos y a ser alguien diferente. Y me acuerdo que me comprometí delante del altar, delante de más de 500 personas y delante de Dios, a decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y a partir de ese momento le empecé a orar al Señor, Señor, yo me he comprometido, ayúdame. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar lugares de ancianos, de niños drogaditos, niños con síndrome de Down, niños de la calle, y con un cuñado que es payaso, salíamos, hacíamos recreaciones, les dábamos regalos, le hacíamos fiestas,
Y esto era como lo que empecé a hacer, ¿sí? O sea, como me había comprometido con Dios en hacer algo, y así lo hicimos más o menos durante 3 años, pero aún en mi corazón había un vacío y decía, Señor, tú me pides más, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres, Señor, dame lo que me pides y pídame lo que quieras. Yo le pedía, Señor, yo puedo darte más. Y es aquí entonces donde viene otro peldaño más a mi conversión. Escuchen, mire cómo vamos. Ya voy para el tercer peldaño. Después de 3 años de oración, donde ya me he comprometido con Dios, a los 3 años el Señor sí me arrebata por completo. Por completo. Es allí donde por primera vez tengo la oportunidad de ir a un retiro espiritual de la comunidad Lazos de Amor Mariano que la viví en Bogotá. Es allí donde descubrimos que como católicos nos faltaba mucho, que todavía había muchas riquezas por aprender, que todavía había un manantial en la iglesia para enseñarnos y que lo habíamos olvidado. A partir de este momento, entonces, bueno, yo estaba en Neiva y viajamos al retiro a Bogotá. En Neiva no existía Lazos de Amor Mariano, por lo tanto, entonces, pero yo empecé a enviar muchísima gente a ese retiro porque era de recomendación increíble, con unas conversiones increíbles, de una bendición increíble. Era tener, digamos, ese encuentro que todo verdadero cristiano debe tener con Dios. Sí. La fe no solamente es que me la deban contar, que me la enseñaron, no. Vivir la fe es vivir una experiencia de Dios, sí, una experiencia de Dios. Y en este retiro vivimos una experiencia de Dios que nos transformó. Es allí donde comenzamos el proceso de consagración total a Jesús por María. Yo ya pertenezco totalmente a Jesús por medio de María. Es allí, a través de esta comunidad, donde yo empiezo a servirle. Y es allí donde el Señor me arrebata para su servicio. Es allí donde yo puedo corroborar que es allí donde Dios me quería totalmente convencido. Aún más, entendí que todo el sufrimiento de mi madre había tenido una razón, porque también en oraciones el Señor nos había dicho que todo ese sufrimiento era para una obra muy grande. ¿Cuál es esa obra? La obra de Lazos de Amor Mariano. ¿Por qué? ¿Quién acogió en su seno a mi madre a la hora de la muerte? La Virgen del Carmen. ¿Y quién es la patrona de Lazos de Amor Mariano? La Virgen del Carmen. Vaya, que en ese entonces hice una grutica en mi casa. Y le digo a mi hermana que vivía en Bogotá, vaya el 20 de julio, consígame una virgen de este tamaño, pero la quiero que sea en pasta. No me importa, cualquier advocación, tal vez aranzas, o en fin, la que sea, pero que sea en pasta. Y obviamente la única que pudo conseguir, sin yo haberle dicho, fue la Virgen del Carmen. Cuando me la envía, y yo destapo la caja de la Virgen del Carmen, en ese momento como una luz se me viene a la mente. Y me acuerdo que desde muy niños mi mamá nos había regalado una oración escrita con puño y letra de ella. Y que siempre la llevábamos en la billetera. En ese momento no sé por qué, como se me dio por sacar la oración y ni siquiera sabía de qué trataba esta oración. La verdad, nuestra mamá nos ponía una oración ahí como para protección, pero era la oración de la Virgen del Carmen. Muchachos, son tantos los regalos, es como Dios progresivamente nos va dando la conversión y aún voy en este proceso de conversión. Mi madre, incluso después de haber muerto, muchos familiares que de pronto en algún momento volvieron a tener enemistad contra alguien en sueños, le dijo a una de ellas, llámala, reconcíliate, llámala. Aquella mujer no le hizo caso. Y a los 3 días volvió a soñar, la vas a llamar, y le tocó llamarla. O sea, nuestra madre ya desde el cielo nos sigue cuidando, sigue velando por nosotros y sabe que el odio, que el rencor, que la rencilla no sirve de nada, no le sirve a nadie. Muchachos, ¿cuántos regalos nosotros tenemos en nuestra historia? Porque Dios es el dueño de la historia. Sí,
Y a pesar de que al principio vivíamos en una hermosa familia donde todo era felicidad a pesar de la pobreza, llegó el mundo y me arrebató. Y caí hasta lo más bajo. Caí en el alcoholismo, en las discotecas, en un mundo total, oscuro, de mucha impureza. Pero Dios me rescata. Dios me recupera y poco a poco va regalando en mi corazón la gracia de poderle servir. Ya llevo más de 11 años en esta hermosa comunidad sirviéndole al Señor. Ahorita el 24 de mayo, para la gloria de Dios, tuvimos la oportunidad de renovar nuestra consagración. Ya no solo, con toda mi familia. Con toda mi familia. Hoy me encuentro en Medellín. Estoy viviendo en Medellín feliz. Porque, y más aún, feliz porque he podido ver los frutos en medio de esta tribulación que hoy estamos viviendo. Porque en toda mi familia estamos experimentando como si fuese un retiro espiritual permanente. Porque todos los días nos reunimos a leer la palabra de Dios, aquella que contiene la verdad. Porque todos los días compartimos la Eucaristía, así sea virtualmente. Porque todos los días nos sentamos a leer el día del santo, porque todos los días nos sentamos a rezar el rosario, a compartir, a jugar parqués, a reírnos. Ha sido un momento de mucha gracia, y por eso lo decía al principio. ¿Cómo es posible que en medio de esta tribulación donde hay tantos que tienen amargura, que tienen tristeza, no crean que para mí es fácil, yo he perdido muchas cosas, pero cuando usted tiene a Dios, cuando Dios te ha alcanzado, ya no hay ninguna preocupación, ¿no? Porque todas las preocupaciones están ya en los brazos, en el caso de mi consagración, en los brazos de María para presentárselos al Señor. Ya no hay afanes, ya estamos en el abandono total. Que hay tiempos difíciles, que vendrán tiempos peores, estamos en las manos del Señor. Que nos vamos a morir, alabado sea el Señor. Esa es la mejor noticia. Todavía no nos merecemos la muerte, porque nos falta mucho, porque somos todavía muy pecadores, porque todavía nos falta conversión y seguramente todavía el Señor quiere que hagamos mucho más aquí en la tierra. De veras, que poder compartir, escúchenme, y dejarse alcanzar por el amor de Dios es lo máximo. No se van a arrepentir ustedes, muchachos. Donde quiera que se halle, donde quiera que se encuentre, te invito para que le abra el corazón a Dios. Nunca es tarde. No importa lo que usted haya hecho. No importa. No importa si eres un asesino. No importa si has practicado el aborto. No importa si estás odiando a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. No importa si estás separada. No importa. Es tiempo de comenzar de nuevo y ahora. Ya no hay tiempo que perder. Es tiempo de conversión. Es tiempo de actuar. Dios lo dice en su palabra. ¿Cuándo vendré? Como un ladrón. Yo vengo como un ladrón. Si usted supiera, ladrón, a qué horas va a llegar, usted estaría despierto. Pero como no sabemos, así el día del Señor será como un ladrón. No sabemos ni el día ni la hora. Por eso Él nos pide que estemos preparados. Así que te invito, amigos, si de pronto te has encontrado en este instante por casualidad con esta transmisión y estás escuchando esto, mire, te invito. El refugio más seguro para vivir este momento es recuperar la gracia de Dios. Hazte un examen de conciencia, porque en un examen de conciencia vas a descubrir realmente cuánto has amado a Dios. Y tú te das cuenta que lo hemos amado muy poco y que nos falta, y que Dios es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. No vamos a privar de ese regalo. No vamos a privar del regalo de un Padre que nos ama, que lo conoce todo. No, muchachos, ánimo, yo le invito. Aquí está Lazos de Amor Mariano con los brazos abiertos para ayudarte si necesitas algo, si necesitas una asesoría, lo que necesite. Ánimo, escríbenos a través de este canal y te estaremos acompañando. Somos una familia. El Señor, dejarse alcanzar por el amor de Dios es lo mejor que le puede suceder a cualquier ser humano. La vida es muy corta.
muy corta. Por eso no la desaproveche. Y cada vez que estamos en pecado mortal, estamos desaprovechando la vida, porque estamos muertos espiritualmente. Pero cuando permanecemos en la gracia, tenemos vida y vida en abundancia. Y a pesar de las dificultades, y a pesar de las enfermedades, o lo que Dios permita, todo estará bien. Todo estará bien. Lo dice Romanos 8:28. Todo estará bien para los que aman al Señor. Así que no tengan miedo. Yo creo que la enfermedad más grande que existe en el mundo es el miedo. Si no tenemos miedo, si buscamos la gracia de Dios, créanme que todo será diferente. De verdad, muchas gracias por escucharme. De verdad que lo hago con todo el corazón. Y que estas palabras sean para alentarte a salir adelante. No te quedes ahí. Ánimo, levántate. Dios te quiere ayudar. Vamos a terminar entonces con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por habernos permitido. Yo creo que aquí 3 peldaños de mi conversión y voy en este proceso. Por ahí había otros peldaños, pero ya son con mis hijos. Ya el testimonio de padre a hijos ya sería para otro video. Pero por ahora, hasta aquí, lo mío, lo personal. Bueno, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el dueño de la historia. Ni una hoja se cae de un árbol si no es sin su santa voluntad. ¿Por qué tenemos miedo? Pues hoy te pedimos la gracia en estos momentos que aleje los miedos que me persiguen y que me dé la gracia de buscar y dejarme alcanzar por Dios. Dame esa gracia, Señor, en este instante. Te pido en este momento una gracia muy especial para toda aquella persona que me está escuchando. Una gracia muy especial, que se derrame el amor de Dios, que por medio de la Virgen María ellos anden despacio, se hagan humildes para que el Señor los pueda alcanzar. No corran, no huyan del amor de Dios. Dios corre detrás de ustedes. Oh Señor, danos humildad, danos ternura, danos paz, para que cada día te podamos amar con mayor sinceridad. Gracias por haberme permitido compartir en este día este pequeño testimonio. Quiero terminar también dándole gracias a la Madre del Cielo con una Ave María. Y esta Ave María es para ti que me escucha, por esa situación tan difícil que estás viviendo. Escuche, esta Ave María va por ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien, Dios los bendiga.